Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy día eh, y ahora vamos a empezar a ver campo magnético. Ya hemos hecho bastantes ejercicios de circuitos eléctricos, así que creo que ya más o menos se manejan. Así que vamos a ver el campo magnético. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver un poco lo que vamos a ver. Ya, entonces el campo magnético. ¿Qué nos dice el campo magnético? Primero que nada, es lo primero que se descubrió del electromagnetismo. ¿Por qué? Porque existían imanes y probablemente los chinos en el siglo XIII a.C. ya utilizaban la aguja magnética para ubicar dónde estaba el norte. Los griegos también conocían el magnetismo porque en el lugar de Magnesia encontraron la magnetita, que es un óxido de fierro que es magnético, y se daban cuenta que esa magnetita atraía pedacitos de fierro. Sin embargo, no fue mucho lo que ocurrió hasta después de eso, porque el campo magnético es más complicado de manejar matemáticamente que el campo eléctrico. ¿Ya? Después, en el año 1269, Pierre de Maricourt constató que una aguja seguía la dirección de un círculo que envolvía un imán natural, de forma esférica. Entonces se dio cuenta de que existían lo que se llaman las líneas magnéticas. Y se dio cuenta además que los imanes tenían líneas que iban desde un sector del imán a otro sector del imán. Y a esos sectores se les llamó polos del imán. Y a los polos se les llama normalmente, convencionalmente, polo norte y polo sur. ¿Por qué? Porque probablemente se alineaban entre el norte y el sur, ¿ya? Sin embargo, no fue mucho lo que se avanzó hasta bastante más adelante, cuando Hans Christian Ørsted encontró una relación entre el magnetismo y la electricidad. Como sabemos, ya se conocía la electricidad, ya se sabían algunos efectos de los flujos magnéticos o las corrientes eléctricas, perdón, no los flujos magnéticos, las corrientes eléctricas, ¿ya? Pero en 1819 se encontró que cuando una corriente eléctrica circula por un alambre, esta corriente genera magnetismo. ¿Por qué? Porque si había un imán por ahí cerca, ese imán se movía. Entonces se encontró que si había una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica hacía que se moviera un imán. Otra cosa que se encontró es que si no había corriente eléctrica, el imán no se movía. Por lo tanto, el movimiento del imán tenía que ver con el movimiento de la corriente, no ocurría cuando no hay movimiento de corriente o de electrones. Bueno, se fueron haciendo muchos experimentos y el campo magnético, o todo lo que se conoce de magnetismo, se fue formando, se fue generando a partir de experimentos. Los experimentos empezaron a indicar qué es lo que ocurría y cómo las fuerzas afectaban a una y otra cosa. Lo mismo que la electricidad. El campo eléctrico se obtuvo experimentalmente. Nadie hizo una teoría y a partir de esa teoría se encontró que la fuerza eléctrica era, qué sé yo, Q partido por R cuadrado. Q1 por Q2 partido por R cuadrado. Nadie encontró esa teoría, sino que se hizo experimentalmente. Y lo mismo pasa con el campo magnético. Entonces, ¿qué se encontró? Bueno, en el caso del campo eléctrico, se había encontrado que cuando había una carga y había un campo eléctrico, esa carga sentía una fuerza. Por lo tanto, a partir de la fuerza que sentía esa carga, se inventó lo que se llama el campo eléctrico. En el caso del campo magnético es parecido.
se encontró que había una fuerza sobre las cargas eléctricas. Y a partir de esa fuerza se inventó lo que se llama el campo magnético. Ahora, ¿cuáles son esas fuerzas? Veamos un poquitito. Primero que nada, la fuerza tenía que ver con el movimiento de las cargas. Cuando la carga, alguna carga estaba en movimiento y sentía una fuerza, esa fuerza era la fuerza magnética. ¿Qué se encontró además? Que la fuerza magnética era transversal al movimiento. O sea, si la partícula iba, qué sé yo, iba hacia arriba y había un campo magnético o magnetismo por ahí cerca, la partícula empezaba a moverse hacia un costado. No seguía en la misma dirección derechita como en el caso del campo eléctrico, sino que empezaba a moverse hacia el costado. Por lo tanto, la fuerza no era en la dirección del movimiento, sino era perpendicular al movimiento. Un poco en este dibujito se ve. Por ejemplo, la partícula va hacia arriba, ¿ya? La fuerza va hacia la derecha y el movimiento va en la dirección de esta línea punteada que es perpendicular a la velocidad y además es perpendicular a la fuerza. Entonces era una relación más o menos extraña, porque la fuerza, la velocidad no estaban relacionadas, no tenían la misma dirección. Se encontró entonces que la fuerza es perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Entonces, como se ve en este dibujito, si la velocidad va hacia arriba, la fuerza, por ejemplo, va hacia la derecha. Ahora, si la fuerza va hacia la derecha, entonces la partícula empieza a girarse hacia la derecha. ¿Ya? Se encontró experimentalmente que además la fuerza era proporcional a la carga. Esto es lo mismo que pasa cuando tenemos un campo eléctrico. En el campo eléctrico la fuerza también es proporcional a la carga. En este caso, entonces, la fuerza magnética es proporcional a la carga. Eso se escribe de esta forma como está aquí en esta formulita, fuerza. Este símbolo alfa, a propósito, indica que es proporcional, ¿ya? El igual significaría que este es igual al de al frente. Pero este símbolo alfa que se usa es para indicar que la cantidad al lado izquierda es proporcional a la cantidad al lado derecha. Ya, la fuerza se encontró también que era proporcional a la magnitud de la velocidad. Mientras más rápido va la partícula, más fuerza siente. Entonces, en este caso, en este dibujito que tenemos aquí, si la partícula va bien rápido hacia arriba, entonces la fuerza rápidamente siente una fuerza grande hacia la derecha. Después, la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad, bueno, eso ya lo dijimos, y por lo tanto, la fuerza debería ser igual primero a la carga, porque es proporcional a la carga. Después la velocidad, porque sabemos que es proporcional a la velocidad. Pero después tenía que haber alguna otra variable física que tenía que ser perpendicular a la velocidad también y a la fuerza. ¿Cuál era esa variable física? Es la que les dije hace un rato que se inventó, que es el campo magnético. Entonces, para poder definir la fuerza, se tuvo que inventar esta variable que se llama campo magnético, y resulta que esa variable tenía que ser perpendicular a ambas, para que pudiera cumplirse lo que se había encontrado experimentalmente, que la fuerza era perpendicular a la velocidad. Ese campo magnético tenía que ser a su vez perpendicular a la fuerza también. Bueno, en resumen,
Ahora, la velocidad es un vector. La fuerza también es un vector. Por lo tanto, la velocidad hay que multiplicarla por este campo magnético. El campo magnético, como tenía dirección, también tenía que ser un vector. Entonces, para que la fuerza fuera vector, tenemos que usar algún producto vectorial. Y resulta que el producto vectorial que coincide en este caso, y que es el que necesitamos para poder encontrar esta relación, es el producto cruz, que se anota ahí como una cruz, ¿cierto? Entonces, acuérdense que los productos vectoriales, o sea, las funciones vectoriales son dos: el producto punto y el producto cruz. Ambos se realizan entre dos vectores. El producto punto tiene como resultado un escalar o un número, y el producto cruz tiene como resultado otro vector. Así que ojo con eso. Primero que nada, el producto cruz se realiza entre vectores, y segundo, el resultado también es un vector. Si a ustedes el resultado les da 3, eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque ese 3 es un número, no un vector. Entonces, resulta que, de nuevo, experimentalmente, se encontró que la fuerza sobre la partícula era lo que tenemos aquí en esta formulita. La fuerza es igual a Q. Q es la carga de la partícula por la velocidad de la partícula, cruz esta nueva variable física que es el campo magnético. Y el producto cruz de esos dos nos da la fuerza sobre la partícula. Ahora, vamos a hacer un mini repaso del producto cruz, porque me imagino que con la pandemia y estando en la casa practicaron harto el producto cruz, ¿cierto? Ya, entonces, veamos aquí, por ejemplo, si la partícula, supongamos que tenemos un campo magnético que lo genera alguien o algo. Tenemos un campo magnético, supongamos que tenemos un campo magnético que sale del plano. Estos circulitos con un punto al medio significan, es la manera de indicar un vector que sale del plano. Entonces, si el vector sale del plano y la velocidad va hacia arriba, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque B cruz B es un vector que va hacia la derecha. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Por lo que se llama la regla de la mano derecha. Les voy a explicar aquí en la pizarra un poco mejor. Entonces, regla... Ya, la regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona esto? Ahora, veamos, ahí. Vimos recién que teníamos, por ejemplo, una partícula que se mueve hacia arriba, B. B es un vector. Y supongamos que tenemos un campo que va hacia allá. Campo magnético que va hacia allá. Acuérdense que la fuerza es Q por B cruz B. Ya, ¿cómo sé cuál es la dirección de la fuerza si yo sé que la velocidad va hacia arriba y el campo va hacia la derecha? Ahí hay que usar la regla de la mano derecha. Aquí está la mano, no usen la izquierda. Primero, la dirección se obtiene primero apuntando los 4 dedos en la dirección de la velocidad. Apunto los dedos hacia arriba, porque hacia allá va
la velocidad, ¿cierto? Y los giro hacia el vector B, hacia donde está el segundo vector. Entonces, apunto los dedos en la primera, hacia el primer vector y los giro hacia el segundo vector. Entonces, por ejemplo, apunto hacia allá, los giro hacia B, B está para este lado, y el pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza. Entonces, pongo los dedos hacia arriba, los giro hacia B, y el pulgar me indica hacia adentro, ¿cierto? Porque el pulgar, no se ve muy bien ahí, el pulgar está hacia adentro, por lo tanto la fuerza va hacia adentro. F igual. Alguien podría decir, ah, pero ¿qué pasa si yo pongo pongo la mano de esta forma? Fíjense cómo tengo la mano. Tengo que poner la mano en la dirección de B y girar los dedos hacia B. Pero resulta que no puedo girar los dedos para atrás, los dedos se giran solo para adelante, ¿ya? Por lo tanto, está mal puesta la mano así, tengo que ponerla para el otro lado. ¿Se fijan? Pongo la mano para el otro lado y ahí puedo girar los dedos hacia el segundo vector. Y el pulgar es el que me indica hacia dónde está la fuerza, ¿ya? Por ejemplo, veamos qué pasa aquí. Les voy a poner un problema un poco más complicado. Supongan que yo tengo la velocidad hacia allá y tengo el campo magnético hacia abajo. Este es B y ese es B. ¿Hacia dónde apunta la fuerza? Primero que nada, el vector B está por acá y el vector campo magnético está por acá. Entonces los junto porque acuérdense que uno puede mover los campos, los vectores siempre que se mantenga la dirección y el sentido. Entonces lo pongo así. B, B, ¿ya? Los pongo los dos juntos y ahora puedo usar la regla de la mano derecha. Apunto F es igual a Q por B cruz B. Apunto los dedos en la dirección de la velocidad es esta, por lo tanto apunto los dedos hacia allá y los giro hacia B. B está hacia abajo. Lo pongo para allá y lo giro hacia abajo. Y por lo tanto, la fuerza va hacia adentro, de nuevo, ¿ya? Ahí tienen que ir practicando, así que la mano derecha, practiquen bien, pero acuérdense, los dedos en la dirección del primer vector y se giran hacia el segundo vector, ¿ya? Y con eso uno obtiene las direcciones. Ya. Sigamos entonces viendo la materia. Ya, tenemos entonces la velocidad, perdón, la fuerza. Y aquí hay un pequeño, un pequeño recordatorio de lo que es el producto vectorial, el producto cruz. El producto cruz tenemos, si yo calculo A cruz B, el módulo de eso va a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los vectores. Si el ángulo es 0, A cruz B es 0. ¿Cuándo el ángulo entre A y B es 0? Cuando los dos vectores apuntan en la misma dirección. ¿Ya? Si el ángulo es pi medios, θ igual pi medios, A cruz B es igual a A por B. ¿Ya? Ahora, en general, los vectores si se acuerdan bien, los vectores uno los expresa usando los vectores unitarios, así que hay que aprender a hacer el producto cruz de los vectores unitarios. Por ejemplo, I cruz J es K. Aquí está el dibujito de los tres vectores unitarios. Pongan la mano, los dedos en la dirección de I. Los giran hacia J y se van a dar cuenta que el pulgar apunta en la dirección K.
por ejemplo este, K cruz I. Apuntan los dedos hacia arriba, hacia la dirección K, los giran ¿hacia dónde? Hacia I. I está hacia afuera. Los apuntan, los ponen hacia arriba, los giran hacia afuera, y el vector J apunta hacia la derecha. ¿Ya? Entonces ahí eso es lo que les da. Por ejemplo, I cruz K es más difícil. I cruz K, I cruz K es difícil poner la mano porque los dedos tienen que salir de la si se fija, los dedos tienen que salir del plano y tienen que moverse hacia arriba. Y la dirección les da en menos J, por lo tanto I cruz K es menos J. ¿Ya? Hay otras maneras de calcular también las direcciones de los productos cruces, pero esta es una. La regla de la mano derecha es una manera. Hay otra regla por ahí que le llaman la del sacacorchos. Hay otra en que uno hace ¿cómo se llama esto? Una multiplicación. Se me fue la palabra. Bueno, no importa, hay varios métodos. Ya, entonces sabemos que si tenemos una carga que se mueve, ojo, de nuevo, ojo con lo que tenemos aquí. La fuerza está relacionada con la velocidad, no necesariamente con la carga. Si la velocidad es cero, entonces la fuerza es cero. Si una carga está detenida y yo tengo un campo magnético gigantesco, esa carga no va a sentir ninguna fuerza. La fuerza solamente se siente si la velocidad es distinta de cero, ¿ya? Así que en este caso, la velocidad solo se siente la fuerza solo se siente cuando la carga se está moviendo. Ya. Entonces, ya sabemos que la corriente eléctrica son cargas que se mueven, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. La corriente eléctrica son cargas que se mueven. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una corriente eléctrica y hay un campo magnético? Es más o menos obvio que va a haber una fuerza sobre todas esas cargas, ¿cierto? Pero las cargas tienen que moverse a través del conductor. Las cargas no se pueden mover en el aire. Si yo le hago una fuerza a una carga, esa carga no se va a salir del conductor, va a seguir metida dentro del conductor. Dentro del alambre o dentro de un plano o lo que sea, pero la carga no se va a salir del conductor. Entonces, si yo tengo una corriente y hay una carga y hay un campo magnético, el que va a sentir la fuerza va a ser el cable. ¿Ya? Por supuesto, los que sienten la fuerza son los electrones, pero los electrones le traspasan esa fuerza al cable, por lo tanto el cable va a sentir una fuerza. ¿Ya? Entonces, veamos este ejemplo, este dibujito que está aquí en la pizarra. Los electrones se mueven hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente eléctrica y el campo entra al plano, el campo va hacia adentro. Usen la regla de la mano derecha y a ver si les resulta que la fuerza salga hacia arriba. ¿Qué hay que hacer? Los dedos apuntan en la dirección de la velocidad, o sea, los dedos hacia la derecha. Se giran, ¿hacia dónde se giran? Hacia adentro, porque el campo va para adentro. Y entonces, al girar los dedos hacia adentro, el pulgar apunta para arriba. Y la fuerza entonces va hacia arriba. ¿Estamos? Entonces, si en este caso si el campo entra, entonces los electrones sienten una fuerza hacia arriba. Pero de nuevo, como los electrones no se pueden salir del cable, el cable es el que siente una fuerza hacia arriba. Entonces, por ejemplo, lo que está aquí es lo mismo. Si la corriente es cero, si aquí hay un cable con corriente, y hay un campo magnético y la corriente es cero, entonces no le pasa nada al cable. Si la corriente va hacia arriba, el cable siente la fuerza hacia la izquierda. A ver si pueden calcular esa. Los dedos apuntan en la dirección de la corriente, los dedos hacia arriba.
se giran ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿cierto? Los giran hacia adentro, ¿y para dónde va la fuerza? A la izquierda. Al revés lo mismo. Traten de hacer, usando la regla de la mano derecha, determinar que la fuerza, que el cable se mueve así como muestra la línea punteada. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular la fuerza que siente el cable? Tenemos que recordar un poco qué es lo que es la corriente. La corriente sabemos que siempre consiste en un número n de portadores de carga por unidad de volumen. Entonces, en un trocito de cable, en un trozo de largo L, y diámetro y área A, voy a tener N por A por L electrones, ¿cierto? O N o portadores de carga. La fuerza, si hay un campo magnético, cada uno de estos electrones va a sentir una fuerza. Y la fuerza total va a ser la suma de la fuerza sobre todos los electrones, ¿cierto? Más o menos obvio. Si tengo 10 electrones, la fuerza total va a ser la suma de las 10 fuerzas individuales. Entonces, la fuerza va a ser, ¿y cuál es la fuerza sobre cada electrón? Sobre cada electrón tengo Q por V cruz V. Estos tres términos del lado izquierdo es la fuerza sobre un electrón o una carga. Y lo multiplico por el número total de cargas que tengo en un pedacito de conductor, y esto es la fuerza sobre ese trozo de conductor, ¿ya? Aquí no estamos calculando la fuerza sobre el alambre completo, sino sobre un pedacito de largo L, nada más. ¿Qué más? La corriente, la habíamos visto hace un tiempo, era N por Q por V sub D por el área. La corriente es la cantidad de electrones, la carga que atraviesa un área por unidad de tiempo. Pero era N por Q por V es la velocidad de arrastre y por el área del conductor. Reemplazando esta I acá arriba, obtenemos que F es igual a N por Q por V sub D por A por L por cruz V. Y esto que está aquí al lado izquierdo es la corriente, y este L es un vector que vamos a definir ahora. L es un vector que sale a partir del largo. Acuérdense que estamos trabajando con un pedacito de cable, ¿cierto? Un pedacito de cable de largo L. Ahora, el vector L, creo que ya lo definimos, pero si se les ha olvidado, el vector L es un vector que apunta en la dirección de la corriente y la magnitud de L es el largo del segmento. Si el pedacito de cable mide 2 centímetros y va hacia la derecha, entonces el vector L es 2 por el vector unitario que va hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la fuerza. Fuerza es igual a I por L cruz B. Ojo que ¿Qué es N, profe? ¿Qué cosa? ¿Qué era N? N. N es el número, es la densidad de portadores de carga, el número de portadores de carga por unidad de volumen. El número de electrones por unidad de volumen. Ese es N. Ya, entonces el L es un vector largo, y por lo tanto la fuerza sobre ese trozo de conductor es I por L cruz B. Ahora, esta fórmula que está acá es la fuerza sobre un cable, pero solamente sobre un cable recto. ¿Ya? No es una fuerza sobre un cable o un conductor curvo. ¿Por qué? Porque este L es un vector, este L que está acá, es un vector, es un largo derecho, no es chueco. Bueno, como sea. Ya. Entonces tenemos la fuerza sobre un trozo de largo L. Pero ustedes me imagino que están esperando qué es lo que pasa si el L es chiquitito y qué pasa si el conductor no es recto, sino que es curvo.
Por ejemplo, este dibujo que tenemos acá abajo. ¿Ya? ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que se hace siempre? Es achicar el largo L lo suficiente como para que sea recto. Si uno toma un largo infinitesimal, ese largo infinitesimal siempre va a ser recto. Y al ser un largo recto, podemos aplicar esta fuerza que tenemos acá arriba. ¿Ya? Esta fuerza es válida para trozos rectos de cable. Si ahora nuestro trozo recto es, como está aquí, un ds, entonces esta fuerza va a ser válida para este ds. Ahora, este ds es un trozo infinitesimal, por lo tanto la fuerza también va a ser infinitesimal. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que df es igual a I por ds cruz b. Ojo, no se confundan, aquí está escrito ds, pero normalmente yo uso dl por largo. Cuando el largo es chico, yo uso dl porque es más intuitivo usar l. S se usa para superficie muchas veces, así que a veces se enreda un poco. Pero en este caso, ds se refiere a un largo infinitesimal sobre este cable que no es recto. Entonces, el trocito de cable sí es recto y por lo tanto la fuerza va a ser válida y es lo que tenemos acá abajo. ¿Cuál va a ser la carga sobre el cable total? ¿Cuál va a ser la fuerza sobre el cable completo? Va a ser obviamente la suma de las distintas fuerzas que vamos teniendo a lo largo del cable, ¿cierto? Si este ds uno lo mueve un poquitito para adelante, vamos a tener otra fuerza infinitesimal. Y si lo movemos un poco más adelante, vamos a tener otra fuerza infinitesimal. La fuerza total sobre el cable es la suma de cada una de esas fuerzas infinitesimales. Pero ustedes también saben que cuando uno tiene suma de vectores infinitesimales o suma de cantidades infinitesimales, eso se transforma en una integral. Por lo tanto, f es la integral de entre a y b de dl cruz b o de s cruz b. ¿Ya? Ahora, mucho cuidado, no. Esta integral no es una integral cualquiera, es una integral que está hecha por encima del cable, que es lo que se llama una integral de línea. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a hacer ejercicio y practicar. No es complicado lo de las integrales de línea, pero vamos a verlo bien. ¿Ya? Entonces, la fuerza sobre un trozo de cable es I por la integral entre A y B de ds cruz B. ¿Estamos? Y con eso tenemos la primera parte. ¿Cuál es la fuerza sobre un conductor? Ahora vamos a demostrar que la fuerza sobre un conductor cerrado es cero, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Esta espira semicircular. El ejemplo no es demasiado fácil, pero vamos a ir por parte y vamos a verlo en la pizarra, ¿ya? A ver. Es que, espérense que estoy tratando de dejar de compartir. Denme un segundito. Ahí está. Ahí sí. Ahí está. Ya, entonces vamos a ver ese ejemplo. Tenemos una espira. Vamos a suponer que en la espira entra una corriente por acá y sale la corriente por allá. ¿Ya? Entonces la corriente entra por aquí, se viene por acá, va hacia arriba
va hacia allá y sale por el otro lado. Ese es. ¿Qué radio tiene esto? El radio que tiene siempre, R. Vamos a poner ahí y estas semiespiras siempre tienen radio R y largo, normalmente largo L. Veamos un poco, antes que se me olvide cómo era esta. Ya. Entonces, el campo eléctrico, denme un segundito, ¿para dónde iba el campo eléctrico? El campo eléctrico va B igual B 0 según J. Tenemos B igual B sub 0 J. Tiene apagado el micrófono, profe. Ahí está. Se me silenció el micrófono, no sé por qué, debo haber topado algo por ahí. Ya, entonces, están viendo el coso, ¿cierto? Miren, tenemos la espira y tenemos un campo que apunta en la dirección J. El campo va hacia arriba, ese es el campo. ¿Ya? Y acá tenemos la espira y tenemos que calcular la fuerza total sobre la espira. La espira tiene dos sectores que son distintos. Este sector de acá abajo, que es un sector recto, que es un cable recto, y esta parte de acá arriba, que es un cable curvo. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la fuerza sobre el lado recto más la fuerza sobre el lado curvo. ¿Se alcanza a ver ahí, cierto? Sí, ahí se ve. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la fuerza es una cantidad aditiva. Por lo tanto, la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas que hay en este sistema. Pero para poder resolver el problema es más fácil separar en esta parte recta y esa parte curva. Como no nos queda mucho tiempo, vamos a hacer la fuerza sobre la parte recta. Y mañana seguimos con la otra fuerza. Fuerza sobre la parte recta. ¿Cuál es la definición? La definición que vimos era I por... ¿cuánto era? I por B cruz B, I por L cruz B. ¿Ya? La fuerza es I por L cruz B. ¿Por qué? Porque este es un trozo recto. Por lo tanto, sobre todo ese trozo recto, se aplica esta fórmula, sin necesidad de usar la integral. ¿Cuánto vale? Bueno, I vale lo que nos dan ahí. ¿Cuánto vale L? Es fácil, a ver, pero le vamos a preguntar a alguien por ahí. A Sebastián Echeverry. ¿Cuánto vale L? ¿Me está escuchando? Hola. 2R, ¿no? ¿Qué cosa? 2R o nada que ver. 2R. ¿Está bien 2R o está mal? L es un vector. El largo del vector es 2R, pero el vector no es 2R. ¿Cuál sería el vector L? 2R y tongo. Perfecto, 2R y tongo, ¿ya? Acuérdense, mucho cuidado, los vectores son distintos a los escalares, ¿ya? Y ahí no hay que equivocarse, si están 2R está malo, así de simple, ¿ya? Entonces, tenemos 2R y tongo, ¿perfecto? ¿Y cuánto vale B? Bueno, B ya lo dieron, B vale B0 J tongo, y por lo tanto la fuerza vale I por 2R y tongo cruz B sub 0 J tongo. ¿Cuánto nos da eso? I por 2R
B sub 0, ya. I cruz J, a ver a quién le preguntamos. Vamos a preguntarle a Verónica Fuentes. ¿Cuánto vale I cruz J? ¿Y cruz J, profe? ¿Sí? Mira. Catongo, ¿no? ¿Qué cosa? Catongo. Catongo, perfecto. Por si acaso. Y ahí está I, aquí está J y aquí está K. No se alcanza a ver ahí, espérense. Ahí alcanzan a verlo, ¿cierto? Miren, por si acaso, la regla en la mano derecha, I cruz J, apunto los dedos hacia afuera, porque el vector y tongo sale. En este dibujito, el vector y tongo sale de la pizarra, por lo tanto apunto los dedos hacia afuera, y los giro hacia J. J está hacia la derecha, por lo tanto los giro hacia allá. ¿Lo alcanzan a ver? Y por lo tanto, el vector resultante apunta hacia arriba. ¿Y cuál es ese? Es catongo. Entonces ahí sería catongo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la primera fuerza, que sería la fuerza que ejerce el campo magnético sobre este trozo recto de cable. ¿Ya? Entonces, aquí lo más complicado es ubicarse bien con los vectores. Así que practiquen un poco los vectores, cómo se hacen los productos cruces y esas cosas. Y salvo eso, no tanto problema no van a tener. Así que con eso estamos por ahora. Así que seguimos mañana entonces. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay mucho más? Ya, entonces nos veremos mañana. Pues. Que les vaya muy bien. No. Espérense. ¿A qué hora es? A las... Profe, faltan 18 No, minutos. pues la clase termina a las 4:40, ¿cierto? Sí, profe, Sí. le quedan 20 minutos. Ah, pero excelente. Ya. Entonces, ya que me quedan 20 minutos, vamos a seguir viendo el problema. Ahí quedó más o menos. Ya, entonces ya tenemos la primera fuerza, ¿cierto? Ahora veamos la segunda fuerza. B igual a B0 J tongo. Ya. ¿Cuál es la definición que vimos recién? F es igual a I por la integral de dl cruz B. ¿Ya? Esa es la definición. Ahora, entre A y B decía, entonces A y B. ¿Cuál va a ser A y cuál va a ser B? Como partimos desde acá, vamos a llegar hasta aquí, por lo tanto a este punto le vamos a llamar A y a este punto le vamos a llamar B. ¿Ya? Entonces, la integral la tenemos que hacer sobre esta línea, partiendo desde A y llegando hasta B. Para hacer estas integrales, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar y escribir un sistema de coordenadas que nos sirva para resolver el problema. Aquí tenemos el sistema cartesiano, XY, pero este sistema cartesiano no nos sirve porque estamos trabajando con una semiesfera. Por lo tanto, para estas semiesferas lo que conviene es usar sistema polar. Sistema polar, ¿ya? O cilíndrico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el sistema cartesiano, cuál es el sistema, el sistema polar? Si se acuerdan bien, vamos a tener aquí un R y un θ, ¿cierto?
Vamos a borrar aquí un poquitito. Tenemos aquí el vector R y el ángulo θ. ¿Cuáles son los vectores unitarios del sistema polar? El vector unitario es R tongo, que apunta hacia afuera, y θ tongo, ¿hacia dónde apunta θ tongo? Θ tongo apunta en la dirección hacia donde crece el ángulo θ. El ángulo θ parte acá abajo en 0 y crece hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, θ tongo apunta en esa dirección. ¿Ya? Este va a ser mi sistema polar que voy a usar para resolver este problema de acá. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que escribir estos dos vectores en los sistemas polares, ¿cierto? dl. ¿Qué es lo que es dl? dl, recapitulemos un poco. dl es un largo infinitesimal que va por sobre el cable. Es un largo chiquitito que está encima del cable. Si yo estoy parado en este punto, el dl va a ser este vector de acá. Ese va a ser dl. ¿Lo ven? Si yo, ¿Es R de teta, profe? ¿qué cosa? ¿R de teta? R, casi. dl es un vector. R de teta, R tongo. R de teta, R tongo. Te estás acercando. A ver, preguntémosle a alguien si está bien o no. César Núñez. ¿Es R de teta, R tongo el vector de L o no? César. Se fue a tomar un café. Ya, a ver, veamos un poquitito. Miren, se alcanza a ver el... Miren, el vector de L va, siempre apunta sobre el cable y apunta en la dirección donde va el cable. Si yo estoy acá abajo, el dl es ese, es un vector así. ¿Se alcanza? No se ve muy bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí, ese es dl. ¿Ya? Ahí se ve bien hacia dónde apunta el dl, ¿cierto? Hacia dónde apunta el dl, un poco hacia arriba, ¿cierto? A medida que el cable se curva, el dl apunta más hacia el lado. Acá arriba, por ejemplo, ¿hacia dónde apunta el dl? Aquí arriba, el dl apunta para allá. ¿Ya? Justo hay un brillo ahí, así que no se ve. Ahí sí, ¿cierto? Oigan, si no ven algo o hay problemas con la pizarra, me dicen. Ya, veamos aquí hacia dónde apunta ese es θ tongo y ese es dl. Ya, a ver, veamos un poquitito. Miren, dl apunta en la dirección del cable, por lo tanto apunta en la dirección donde estoy poniendo yo el lápiz. R tongo apunta hacia afuera. θ tongo apunta también en la dirección del lápiz. Por lo tanto, dl, ¿cuál va a ser? Alguien, la persona, la niña que me responde hace un rato, sería R de θ. ¿En qué dirección? ¿Teta tongo? Θ tongo, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué θ tongo? Porque θ tongo apunta hacia allá. R tongo apunta hacia afuera. R tongo es perpendicular al dl, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es R de θ tongo. Y ahí estamos casi, pues, salvo que D es igual a D sub 0 J tongo. Y ahí tenemos un problema. Tenemos que hacer el producto cruz de J de θ tongo cruz J tongo. Aquí tenemos este en sistemas polares y este lo tenemos en sistema cartesiano, por lo tanto tenemos un problema. Tenemos que convertir este θ a
coordenadas cartesianas. Voy a hacerles un repaso porque este tema yo sé que hay muchos que se complican, así que vamos a hacer un pequeño, vamos a deducir cuánto vale teta tongo. Voy a dibujar un poco más grande, esto que está acá. Ya, veamos. Aquí tengo Y, aquí tengo X. Este sistema polar lo voy a poner acá. El sistema polar voy a tener R tongo ahí y voy a tener teta tongo allá. Y este de acá va a ser teta. ¿Me están siguiendo? Traten de... Lo que hice fue tomar estos dos vectores R y teta y ponerlos sobre este punto, que es el origen del sistema cartesiano, así de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero expresar teta tongo en coordenadas cartesianas. Teta tongo igual, ¿qué cosa? Este es mi vector teta tongo. Si yo lo quiero expresar en coordenadas cartesianas, tengo que proyectarlo en el eje Y y en el eje X. Entonces, este de aquí es teta, este es 90 menos teta, y ese ángulo también es teta, ¿ya? Por lo tanto, teta va a ser la proyección hacia allá y la proyección hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, teta tongo va a ser igual a coseno teta j tongo. ¿Por qué? Porque la proyección de teta en el eje Y va a ser el coseno. ¿Y cuál es la dirección? J tongo menos seno teta y tongo. ¿Por qué menos? Porque la proyección de teta tongo hacia abajo, la proyección hacia abajo de teta tongo es seno teta, pero la proyección apunta hacia la izquierda. Y el vector y tongo apunta hacia la derecha, por lo tanto es menos el vector y tongo. ¿Ya? ¿Me siguieron? Al revés, con ese a propósito. Profe, Ajá. yo lo estaba haciendo de otra manera y quería saber si está bien también. ¿Le puedo relatar un poco lo que hice? Brevemente. Mira, preferiría terminar el problema y después me cuentas cómo lo hiciste. Ahora, Ya, igual no, me gustaría como relatárselo después, aunque sea, pero en verdad siempre veo que los profes lo hacen de distintas maneras, entonces quiero ver si lo que hago está bien o no. Ya, déjame terminar el problema y ahí lo vemos, ¿ya? Ya, Entonces, tengo teta tongo igual a coseno teta según J menos seno teta según I. Y ahora voy a calcular cuánto vale DL cruz B. DL cruz B vale R de teta por coseno teta J tongo menos seno teta y tongo cruz, ¿alcanzan a ver? Sí. Cruz B0 J tongo, ¿cierto? Ya. Entonces, J tongo cruz J tongo vale 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre estos dos apuntan en la misma dirección, por lo tanto el ángulo es 0 y seno de 0 vale 0. Y cruz J vale K. Por lo tanto tenemos R de teta, seno teta, P sub 0, K tongo. Aquí hay un menos, por lo tanto menos, queda un menos ahí, R de teta, seno teta, P0K, y cruz J es K, y ahí está perfecto, ahí estamos, ¿ya? Ya, ahí tenemos entonces lo que vale DL cruz B. Y finalmente, ahora tenemos que armar la integral e integrar. La integral es esta que está acá, f
es igual a I por la integral de L cruz B, que era todo esto que está acá, ese menos lo voy a poner ahí afuera, R de teta, seno teta, B sub 0, catongo, ya. Y ahora que tenemos la integral armada y sabemos cuál es el integrando es teta, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites? Pero esto es más o menos fácil. El límite va desde aquí, que le habíamos llamado punto A, hasta el punto B. En el punto A, teta vale 0, y en el punto B, teta vale pi, ¿cierto? Por lo tanto, límites, teta varía entre 0 y pi. Por lo tanto, esto entre 0 y pi. ¿Y cuánto nos da entonces la fuerza? Nos da menos I R. ¿R es constante o es variable? R es la distancia entre este punto y la semiesfera, ¿cierto? Por lo tanto, este R va a ser R mayúscula. R mayúscula, B sub 0, catongo, por la integral de seno teta, de teta entre 0 y pi, ¿cierto? Ya, ¿y cuánto nos da eso? Menos IR 0 catongo. La integral de seno teta es coseno teta, es menos coseno. Menos coseno, coseno de pi vale... se me va a enredar la cuestión aquí. Menos coseno evaluado entre 0 y pi, ¿cierto? Profe, ¿Sí? disculpe, es que tengo una duda. ¿Dónde quedó cuando ahí donde sale DL cruz B? ¿Ya? Después abajo no sigue coseno de J tongo. ¿Qué pasó con eso? Me perdí en esa parte. Porque el producto cruz da 0. Mira, ¿qué es lo que hice acá? Tengo estos dos, este término menos este término, cruz B sub 0 según J, ¿cierto? J, cruz J da 0. J cruz I, o sea, perdón, J cruz J da 0 y cruz J da K. Por eso se pierde el coseno teta. Ah, ya, profe. Ahí sí, gracias. Ujú. Ya, la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto menos coseno, seno, ya. Y coseno de pi es menos, a ver. Este menos con ese menos da más. Y R de 0 catongo. La coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0, menos 1 da 2, menos 2. Por lo tanto, de nuevo un menos y aquí un 2. Ya, finalmente tenemos que la fuerza sobre esta otra semiespira, sobre la semiespira de arriba, es menos I por R B0 catongo por 2. ¿Ya? Y con eso, la fuerza total va a ser F es igual a F de la parte recta más F de la semiespira, y resulta que la parte recta nos daba I por R B0 catongo menos 2I R B0 catongo, y eso es igual a 0. Ya ustedes me dirán, todo este problema para llegar a 0. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la fuerza total, si se fijan, es 0. Conviene también mirar un poquitito para ver si los signos están buenos. Conviene de repente hacer el cálculo así a mano.
¿cómo puedo hacer el cálculo a mano de la fuerza sobre esta semiespira? Por ejemplo, miren, acá arriba, en este punto, yo tengo la corriente que va hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es equivalente a decir que hay una carga positiva que va hacia la izquierda. La fuerza sobre una carga es F igual a Q por B cruz B. Esta es la fuerza sobre una carga. Si la carga va hacia la izquierda, y el campo va hacia arriba, yo puedo calcular la fuerza sobre esta carga. Entonces, ¿cuál sería? Apunto los dedos en la dirección de la velocidad va para allá. Giro los dedos hacia el campo magnético. El campo magnético está hacia arriba, por lo tanto tengo que poner los dedos de esta forma. Pongo los dedos hacia allá, los giro hacia arriba y la fuerza entra. ¿Ya? La fuerza sobre este pedacito de espira va hacia adentro. ¿Qué dirección es hacia adentro? Si yo aquí tengo X, acá tengo Y, hacia adentro la dirección es menos catongo, ¿cierto? ¿Y qué nos dio la fuerza? Fíjense la fuerza, nos dio menos algo por catongo. Entonces, esa es una manera más o menos simple de comprobar que el signo de lo que obtuvimos es correcto. ¿Por qué? Porque si uno hace con la regla de la mano derecha, calcula la fuerza, nos va a dar que la fuerza va hacia adentro, y la formulita, el cálculo, nos dio también que iba hacia adentro. Por lo tanto, por lo menos el signo está bien, y la dirección está bien. ¿Ya? Y creo que por ahí estamos más o menos con el tiempo, así que dejamos aquí esta clase y ahora vemos la otra manera de resolverlo. ¿Alguien tenía otra manera de verlo? Pero antes, ¿tienen dudas respecto a este problema? A mí me quedó una duda con lo último que dijo. Parece que no. Profe, a mí me quedó una duda con lo último que dijo. Espérate que escucho re poco acá, deja que no tengo el amplificador hoy día, así que... háblame un poco más fuerte que no escucho bien. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ujú. Ya. A mí me quedó una duda con lo último que dijo, cuando comprobó que el signo estaba bien. Porque usted se ubicó en la parte de arriba de la semiesfera y Claro. ocupó la regla de la mano derecha. Sí, sí, sí. Entonces tiene el campo magnético que apunta hacia arriba, pero Claro. la velocidad en este caso sería para la izquierda, ¿no? No iría Claro. hacia afuera. Tal cual, sí, sí. Iría hacia afuera, pues en K positivo entonces el dedo pulgar, por así decirlo, ¿o no? No, pero mira, fíjate a ver, mira, voy a poner la mano, ahí se alcanza a ver hay un reflejo ahí que molesta. Mira, pongo los dedos en la dirección de la corriente. La corriente va hacia allá. Si pongo los dedos de esta forma, no los puedo girar hacia arriba. Por lo tanto, tengo que poner los dedos de esta forma. Tengo que dar vuelta a la mano y poner los dedos de esta forma, y ahí puedo girar los dedos hacia arriba. Y ahí me da que el pulgar apunta hacia adentro. Ah, ya, entonces ¿Ya? era desde la velocidad hasta la fuerza, hasta el campo magnético, perdón. Claro, es los dedos en la dirección de la velocidad y los giras en la dirección del campo magnético. Ya, ahí sí. Gracias. ¿Más dudas? Ya, entonces, había alguien que tenía una duda por ahí. Veamos otra manera de resolverlo. A ver, estas maneras. Es que ¿Ya? no son otra manera de resolverlo. Es que en verdad, cuando hago las integrales de línea, siempre los diferenciales de línea los escribo como de X, de Y, y si es si es de volumen, le pongo de X, de Y, de Z. Ya, claro. Con su tongo nomás. Entonces lo que hago simplemente es escribir el de X. El X lo paso a polar en este caso y le pongo R coseno.
Entonces derivo ese R coseno y ahí el tiro me queda como polares con X tongo y Y tongo. No sé si se me entiende. Sí, probablemente eso está bien también. Ujú. Pero Porque lo que estás que esa es mi haciendo duda. es un poco lo mismo. Calculas, pon de X de Y, pero después tienes que convertir esos de X de Y a polares, y ahí te aparece el coseno o el seno. Claro. Ahí tienes que tener un poco de cuidado nomás, porque a veces el sistema polar no se ubica de la misma manera con respecto al sistema cartesiano. Y en esos casos, te pueden dar unos signos menos o unas cosas que no son, bueno, ahí hay que tener cuidado nomás. Ya, Pero pero sí, pero pero está bien, siempre sí. puedo hacer entonces eso, o sea, tomar el diferencial como cartesiano y transformarlo como A a polar. polares, o a Sí, cilíndrica, o esférica, eso se puede, ¿cierto? Siempre. sí se puede, sí se puede. Ah, ya, ya, gracias. Ya, entonces, creo que por ahí estamos. Seguimos mañana entonces. Probablemente vamos a ver, quizás veamos algunos ejercicios. Ya, nos vemos. Chao, Que profe. vaya bien a Gracias. todos. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, Chao, profe, gracias. Chao.